Bu- Buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Carlos Barcia, soy directivo del capítulo de Ingeniería Civil. Les hablo en representación del ingeniero Sócrates, presidente del capítulo, y en nombre del Consejo Departamental, a nombre del ingeniero Carlos Burgos, nuestro decano. En esta oportunidad vamos a tener la charla técnica virtual. Quien ponente es el ingeniero Hugo César Chilcón Montalvo, de carrera ingeniero civil con más de 9 años de experiencia. Se encuentra elaborando actualmente en el Departamento Técnico Comercial de la empresa Macaferri Perú. Cuenta con un diplomado en Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad Mayor de San Marcos y una especialización en hidráulica por la Universidad Nacional de Piura. Actualmente está cursando una maestría en geotecnia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La charla que va a exponer es soluciones de ingeniería para proyectos de obras viales. Bueno, ingeniero Hugo, a su disposición. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches. A ver si se activa mi cámara, permítanme. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Quienes saluda es el ingeniero Hugo César Chilcón Montalvo. Como bien comentó el colega, yo laboro en el Departamento Técnico Comercial de Macaferri. Me desempeño actualmente como área manager en la zona norte y es para mí un placer poder compartir en esta noche esta charla, este conversatorio sobre soluciones de ingeniería para infraestructura vial, que espero que sea de su provecho, de su interés. Y si tuvieran alguna consulta, lo podemos revisar al final de la presentación, ¿sí? Permítame, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar. Ok, ¿se aprecia mi pantalla? ¿Me confirman, por favor, si se aprecia para poder dar inicio? Ok, ok. Muy bien. Bueno, como les comentaba, en esta oportunidad quiero compartir alguna información sobre lo que son soluciones de ingeniería para proyectos de infraestructura vial. Permítame iniciar comentando algo sobre Macaferri. Tal vez algunos conozcan a la empresa, otros no. Macaferri es una empresa que brinda soluciones de ingeniería, la cual ya cuenta con más de 140 años de existencia, ¿no? Su matriz a nivel global está ubicada en Italia. Aquí en América Latina tiene su matriz ubicada en Brasil y bueno, tiene diversas plantas, entre ellas una planta acá en Lurín, en Lima, ¿no? En la cual producimos materiales a doble torsión, gaviones, colchones, terramesh y también lo que son fibras metálicas para pavimentos rígidos, para losas fibras reforzadas, entre otros, ¿sí? Bueno, y para iniciar me gustaría poder compartir con ustedes una definición sobre lo que es un suelo reforzado, para que tengan la idea más clara, más precisa, ¿sí? Y bueno, podemos definir un suelo reforzado como una estructura capaz de retener y estabilizar taludes que consisten en suelos y materiales de refuerzo capaces de absorber las tensiones generadas por el macizo y sus cargas y las cargas adicionales. En este caso se refiere a que en el suelo reforzado va a trabajar el propio suelo de la estructura en, en va a trabajar en conjunto con los refuerzos que se van a colocar o se van a instalar, ya sea la malla metálica propia de los elementos de doble torsión que vamos a describir más adelante, o ya sea un material geosintético como geomallas que también sirven de refuerzo. Bueno, tenemos, más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero podemos mencionar que en cuanto a refuerzo de suelos, tenemos un suelo reforzado, propiamente dicho,
y un talud reforzado, ¿sí? Más adelante vamos a ver su definición y de qué forma podemos identificar cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es su funcionamiento? Estos materiales normalmente se ponen a lo largo de planos horizontales, ¿correcto? Durante la compactación del terraplén y son espaciados en la vertical, de modo que forman así juntos un solo bloque compacto, ¿correcto? Esto es porque se colocan como bloques de manera vertical, ¿sí? Pero los cuales tienen una cola, un elemento de refuerzo que ingresa de manera horizontal dentro del cuerpo del relleno del suelo reforzado. Por consiguiente, las tensiones que actúan en este bloque movilizan la resistencia a la tracción de los materiales de refuerzo debido a su interacción entre la fricción, la cohesión y la tracción que se genera a través del suelo. Como se aprecia en la imagen, podemos ver cómo un talud ha fallado, ¿no? Se ha generado una falla de rotura global, incluso el pavimento se ha visto afectado, ¿no? Vemos cómo se ha levantado, el talud está fisurado, ¿no? Y bueno, ante esa problemática nosotros podemos plantear una solución como un muro de suelo reforzado con Terramesh System, ¿sí? El cual es el que se observa y ha dado confort, comodidad y ha solucionado el problema que teníamos presente en este momento, ¿correcto? Entonces, para tener una idea más precisa de cómo funciona un suelo reforzado, tenemos acá la idea de lo que es un suelo en la parte izquierda, ¿sí? Un suelo que está con las cargas actuando sobre él. Se tiene un refuerzo, ya puede ser una malla metálica o puede ser un elemento geosintético. Y finalmente tenemos el conjunto que es el suelo reforzado, ¿no? El suelo propiamente con el material de refuerzo y con las cargas actuantes. Pero a su vez podemos observar que el material de refuerzo está aplicando o ejerciendo una fuerza, ¿no? Contraria, en sentido contrario, el cual justamente genera la resistencia de este elemento. Entonces, para tener tal vez una idea más precisa, una idea lógica más exacta de cómo funciona, vamos a ver un pequeño experimento lógico. En la imagen podemos apreciar un pequeño vasito de arena, ¿sí? El cual se ha invertido, se ha colocado sobre una superficie, y adicional a ello se coloca otro vaso de arena sobre este y podemos observar cómo el primer vasito ha colapsado, ¿sí? Ha fallado totalmente. No tenía la resistencia, la cohesión, la fuerza suficiente para poderse mantener. Sin embargo, si nosotros replicamos este experimento, pero en esta ocasión agregamos ciertos materiales, ciertas fibras, ¿sí? Para dar la idea de que fuera estos elementos de refuerzo, ¿no? No sé si se logra apreciar, hay unos elementos, unas pequeñas fibras que se han agregado en este vasito, los cuales van a funcionar como el refuerzo y van a conferirle mayor resistencia a este vasito de suelo. Y justamente apreciamos que se ha colocado otra carga, que es otro vasito de arena en la parte superior, y en esta ocasión el vasito inicial sí está soportando, ¿no? Si bien ha sufrido cierto, ha perdido parte de su cuerpo, igual se mantiene en pie, se mantiene erguido, debido a que las fibras que se colocaron o se instalaron previamente están resistiendo este material, ¿no? Le están dando la cohesión y fuerza suficiente para resistir las cargas que se vienen aplicando. Entonces, como comentaba, en esta imagen podemos apreciar de manera más exacta los refuerzos, ¿no? Que son estas pequeñas fibras que se agregaron como elementos de refuerzo, valga la redundancia. Bueno, y cuando hablamos de los materiales geosintéticos que pueden funcionar como refuerzo para los suelos reforzados, generalmente hablamos de las geomallas, ¿correcto? Geomallas, en este caso, para un suelo reforzado se utilizan geomallas uniaxiales, que ya pueden ser por un proceso de fabricación mediante tejido o mediante extrusión, ¿sí? Las geomallas tejidas generalmente están fabricadas a base de poliéster, ¿no? Un polímero denominado poliéster, y las extruidas, por sus características, está por lo general fabricado a partir de polipropileno. Entonces, aquí podemos apreciar también ciertas características que se manejan a raíz de lo que son las geomallas. Una geomalla uniaxial, en este caso, se caracteriza por tener una resistencia longitudinal a la tracción, que es su resistencia principal, una resistencia transversal a la tracción, ¿sí? Que es en el sentido contrario y que si bien cuenta con esta resistencia, es mucho menor en comparación a la resistencia longitudinal de la geomalla.
También tenemos algunos ensayos como la deformación a la rotura, y finalmente tenemos dos ensayos que son muy importantes, ¿sí? Lo que es la resistencia de la geomalla al 2% de deformación y la resistencia de esta geomalla al 5% de deformación. Estos datos son muy importantes porque nos dan una idea de qué tan bueno es el material o qué tan buena es la geomalla. Se dice que una geomalla de buenas características, de un buen comportamiento estructural, alcanza el 80-90% de su resistencia longitudinal a la tracción al llegar a una deformación del 5%, ¿sí? Es decir, cuando se alcanza un 5% de deformación en un ensayo de tracción de la geomalla, debería alcanzar por lo menos el 85 al 90% de su resistencia final. Si en el caso tenemos una geomalla que con esta deformación no alcanza una resistencia tan alta, podemos tener una idea de que no es una geomalla de muy buenas características, ¿no? Entonces, sirve tal vez para conocimiento y poder saber reconocer una geomalla de buenas características y que nos va a servir en el proceso de ejecutar nuestro suelo reforzado. Bueno, y aquí podemos ver algunas aplicaciones como mencionaba, de los suelos reforzados. En la imagen izquierda podemos ver un muro de contención de concreto, ¿sí? El cual, como sabemos, pues conlleva el uso de maquinaria especial, requiere también mano de obra especializada, requiere conformar una parrilla de acero, ya sea tanto en la base como en el cuerpo propiamente del muro. Entonces, todo esto conlleva costos excesivos, uso de maquinarias que también conlleva tiempos y rendimientos, que nosotros podríamos verlo de una forma más adecuada si hacemos uso de un muro de suelo reforzado como se ve en la imagen derecha, ¿sí? En la otra imagen podemos ver un elemento que es un suelo reforzado, que al igual que el muro de contención de concreto, tiene un corte, efectivamente necesita un corte, pero las bondades que tiene esta solución es que ya no requiere maquinaria especializada, salvo para el corte, pero ya no quiere para su ejecución. No necesita tampoco mano de obra especializada, es más, esto puede ser parte de un proyecto social, ¿no? La población, la misma gente de la localidad puede trabajar en la conformación de estos elementos, y finalmente tampoco requiere una parrilla de acero, no requiere encofrado. Entonces esto nos da una idea de los costos y los rendimientos que podemos ahorrar en comparación a otro tipo de soluciones. De igual forma, si nosotros vemos en la imagen izquierda, podemos observar un puente que se está instalando y cuyo estribo está fijado o anclado a unos estribos, ¿no? Los tres estribos, los cuales lógicamente se han conformado de tal manera que lleguen hasta la zona o hasta el suelo que tiene un mejor comportamiento para que funcione como base. Pero como nosotros sabemos, trabajar con pilotes, trabajar con este tipo de soluciones es aparte de que es un tema muy costoso, es un tema que conlleva mucho tiempo, es un trabajo muy especializado, no cualquier empresa lo lleva a cabo y requiere mucha logística en su ejecución. Sin embargo, nosotros podemos aplicar o podemos conformar este mismo puente, pero salvando este tema de los pilotajes, haciendo un uso de un muro de suelo reforzado. En este caso, el suelo reforzado estaría de igual forma conformado sobre el suelo, bueno, en este caso sobre el suelo blando, ¿no? Básicamente, pero bajo la premisa de, recordando que presión es igual a fuerza sobre área, si nosotros ejecutamos este suelo reforzado sobre un área adecuada, un área de gran magnitud, podríamos bajar los esfuerzos, las presiones que se llevan a cabo en el suelo de relleno, y ya no tendríamos la necesidad de hacer uso de pilotaje, ¿no? Podríamos evitarlo mediante este tipo de sistema. Entonces, como mencioné al inicio, tenemos o podemos diferenciar dos tipos de estructura de relleno de suelo reforzado, ¿no? Lo que es un muro de suelo reforzado o un talud de suelo reforzado. Un muro de suelo reforzado, por lo general, es un muro vertical, ¿sí? Es un muro vertical. Y un talud de suelo reforzado, como bien lo comenta, es un talud que tiene cierta inclinación, ¿no? Por lo general, llamaremos talud de suelo reforzado aquel talud que tenga hasta una inclinación de hasta 70 grados, ¿sí? Superior a los 70 grados ya podríamos denominarlo muro de suelo reforzado, ¿sí?
para poder tener una idea más precisa de cómo funcionan estos elementos. Bueno, aquí podemos ver un sistema TerraMesh, que justamente es lo que voy a definir a continuación. Y como aparece en la imagen, este elemento es lo que se denomina el TerraMesh System, ¿sí? Consiste en una caja, un prisma conformado con malla hexagonal a doble torsión, el cual presenta una cola, ¿sí? Una cola que es parte del sistema, ¿sí? No es que se agrega después de conformar la caja, se agrega, no, es parte del elemento, es uno solo. Y como bien comentaba, es una especie de caja de gavión, ¿sí? Los que conocen los gaviones podrán identificarlo, es una especie de caja de gavión con una cola, ¿correcto? Conformados por malla hexagonal a doble torsión. Sus medidas típicas, por lo general, la altura de este elemento es de medio metro o 1 metro, ¿sí? Puede variar entre medio metro o 1 metro. Tiene un ancho de caja de 1 metro y adicional a ello tiene una cola que se cuenta con este metro de ancho de caja y que puede ser variable, ¿sí? Puede variar entre 4, 5 y hasta 6 metros de longitud, dependiendo del proyecto. Y una característica adicional es que este mismo elemento tiene un ancho frontal estándar de 2 metros, ¿correcto? Un ancho frontal estándar de 2 metros. A su vez, tenemos lo que es un talud reforzado, como conversábamos. Un talud reforzado en Macaferry lo podemos denominar como TerraMesh verde, ¿sí? TerraMesh verde porque la idea es que este elemento pueda generar o pueda incentivar que haya revegetación en el talud a proteger. Este mismo elemento está conformado de igual forma por una malla hexagonal a doble torsión, pero como comentaba, tiene un paramento frontal con cierta inclinación, por lo general 70 grados, ¿sí? Una inclinación a 70 grados, tiene una parrilla metálica en la parte posterior que permite conformar esta inclinación de 70 grados, y al igual que el TerraMesh System, también tiene una cola que puede variar entre 4, 5 y 6 metros. Entonces, como comentaba, acá tenemos el TerraMesh verde, en la parte superior tiene una especie de corona que es de 1 metro de longitud, tiene un ancho estándar frontal de 2 metros, y algo que hace reconocible este sistema es que posterior a la cara inclinada, al paramento inclinado, tiene una geomanta, ¿sí? Una geomanta que es la que permite justamente la revegetación, ¿sí? La idea es que posterior a esta geomanta se coloque una cierta cantidad de suelo agrícola que permita pues que genere el crecimiento de flora de la localidad, ¿sí? Aquí podemos apreciar justamente la malla del paramento frontal y lo que es el geomanta en la parte posterior, y aquí podemos observarlo de mejor forma. El paramento frontal inclinado, la geomanta que está posterior a este paramento, y posterior a este geomanto está la parrilla metálica que permite conformar el paramento inclinado con sus triángulos que son justamente los que ajustan y permiten dar esa forma, ¿no? Dar esa inclinación al talud. Como comentaba, este conjunto está conformado por los triángulos de refuerzo, la malla electrosoldada, que es la que da la resistencia al talud, y finalmente los troslapes de geomanto para unir elemento con elemento. Para tener una idea más precisa de cómo es un sistema de suelo reforzado, se puede apreciar un corte. En él vemos el paramento frontal, en este caso son elementos TerraMesh System, ¿sí? Y se puede apreciar también la cola o los refuerzos que están aplicados en el suelo, ¿correcto? Se pueden aplicar los refuerzos. También se puede apreciar un geotextil que va en la parte posterior al paramento frontal, el cual funciona como material de filtro, evitando que el relleno estructural que se coloca posterior a estos elementos pueda ingresar a las cajas, ¿sí? Se coloca entonces un geotextil que funciona como filtro para evitar la migración de finos. Entonces, si nosotros deseamos hacer un predimensionado de un muro de suelo reforzado, podemos tener ciertas recomendaciones. La altura la vamos a definir dependiendo de los niveles que queremos salvar, ¿sí? Dependiendo del terreno que queremos recuperar o la plataforma que queremos conformar, vamos a obtener esa altura. Y se recomienda que 1/3 de la altura definida se pueda conformar con elementos TerraMesh de medio metro de altura. Les comenté anteriormente que los TerraMesh System pueden tener medio metro o 1 metro de altura.
Pues bien, se recomienda que los primeros niveles de esta estructura se conformen con elementos Terramesh de medio metro para dar mayor cohesión, mayor resistencia, ¿sí? Mayor estabilidad al sistema. De igual forma, se recomienda que el ancho de la solución que se está planteando tenga entre un 60 a 80% la longitud y la altura, ¿correcto? Esto debido a que es una recomendación, pero ¿qué pasa cuando tenemos el elemento, ya el suelo, el Terramesh en este caso, y no se logra esas longitudes? Entonces se emplea otros elementos que nos permitan alcanzar tales longitudes. Y estos elementos son las geomallas, ¿correcto? Las geomallas que se colocan de manera horizontal, ¿no? Y se coloca, bueno, la distancia en la cual se colocan las geomallas va a depender mucho de los análisis que se realicen, pero que básicamente la idea es que permitan que esta geomalla intersecte a la falla de rotura global que se pueda definir en los análisis, y pues al intersectarlos se espera que ya no se presente esta falla, y justamente ese es el trabajo de las geomallas y los refuerzos que se están aplicando. Finalmente, en la parte posterior a la estructura se coloca un geocompuesto de drenaje que permita captar el agua, ya sea de la napa freática o por infiltración de lluvias, y que a través de una tubería pueda finalmente evacuar estas aguas, ¿correcto? Entonces, como lo comentaba, ¿cuál es el funcionamiento de la malla de doble torsión? Pues generar fricción, generar mayor resistencia al corte y trabazón con el suelo, ¿no? Como les comentaba, en un suelo reforzado, el que trabaja es por lo general el refuerzo que se ha colocado, que puede ser la malla metálica del Terramesh, o inclusive puede ser también la geomalla, ¿no? La geomalla que se coloca en caso el Terramesh no sea suficiente para poder tener la resistencia. Como había comentado anteriormente, estos están fabricados a base de malla hexagonal a doble torsión. Malla hexagonal porque, como se aprecia, está conformado por unas cocadas hexagonales, ¿sí? Y la idea de que esté conformado por estas mallas hexagonales y sea a doble torsión es que si en caso hubiera alguna rotura, se presentara alguna rotura, esta malla no se va a destejer, no se va a seguir abriendo, ¿sí? Justamente esta conformación permite que si se haya una rotura, no se desteja todo el elemento. Pero sí me gustaría comentar algo breve con respecto a esta descripción. Si nosotros apreciamos la imagen, podemos ver que se ven una especie de 3 nudos, ¿correcto? 1, 2 y 3 nudos. Estos 3 nudos muchas veces dan una idea equívoca al público, y por lo tanto denominan a veces a este material como una triple torsión. Sin embargo, una triple torsión no existe, ¿no? Lo que existe son 3 nudos, pero estos 3 nudos se generan al conformarse 2 torsiones, o sea, 2 vueltas, ¿sí? Al generarse 2 vueltas, se generan estos 3 especies de nudos que genera la confusión, pero hago hincapié en que el nombre correcto de este sistema es malla hexagonal a doble torsión. Bueno, las características del alambre de la malla, básicamente tiene un alma de acero de bajo contenido de carbono, tiene adicional a ello un revestimiento metálico que es una aleación de zinc y aluminio denominado Galfan, y adicional a ello tiene un revestimiento polimérico que genera que le genera mayor resistencia a la abrasión, mayor resistencia a la corrosión, a agentes químicos, radiación ultravioleta, entre otros. Una vez que nosotros hemos tenido ya nuestro predimensionamiento, vamos a revisar y hacer los análisis correspondientes para verificar que nuestro sistema, nuestra estructura no falle por deslizamiento, por vuelco, por capacidad admisible, los análisis internos, es decir, que las mallas internamente no generen esfuerzos que la hagan fallar, y finalmente la falla de rotura global. Para tener una idea más precisa de cómo funciona esto, vamos a ver un caso práctico sencillo. Tenemos aquí este talud, el cual se desea generar una plataforma en esta parte superior para poder conformar alguna estructura en la parte elevada. Para ello hacemos un relleno, pero ¿qué sucede? Este relleno se ha colocado sin ningún tipo de refuerzo, sin ningún tipo de sistema que pueda darle una estabilidad. Se presenta una falla de rotura global y se da la falla. Pero ¿qué pasaría si nosotros conformamos esta estructura, este suelo reforzado,
¿no? Este relleno con un suelo reforzado que nos permita, pues justamente, en el caso de que se presente la falla de rotura global, pues tenemos ahí un análisis con las fuerzas actuantes, las fuerzas resistentes, y adicional a ello tenemos el refuerzo de lo que son las mallas metálicas y las geomallas, ¿no? Las cuales impregnan de una resistencia, de una tracción mayor y que finalmente son las que conforman o dan la estabilidad a este muro, evitando que se presenten las fallas. Haciendo un resumen de las recomendaciones, pues la altura está definida por el desnivel que se desea salvar. Se recomienda que el ancho de la solución sea entre 60 al 80% la longitud de la altura. Que las geomallas o el refuerzo de los terramesh puedan cortar la presencia de la falla de ruptura global. El espaciamiento inicial se recomienda que sea de medio metro, los primeros terramesh, luego ya puede cambiarse a un terramesh de 1 metro. Y finalmente estas son las recomendaciones para lo que es un predimensionado inicial. Ahora, cuando hablamos de las geomallas, como les comenté anteriormente, las geomallas uniaxiales que generalmente se usan para este tipo de sistemas varían en unas resistencias, por lo general, entre 90, 120 y 200 kilonewton por metro. ¿Sí? Macaferrer denomina estas geomallas como McGrid BWG, es la denominación de las geomallas uniaxiales, la cual es una geomalla tejida de poliéster y revestida con PVC para evitar que sea dañado por radiación ultravioleta, y está indicado para estructuras de contención del suelo reforzado y refuerzo de rellenos en suelos blandos también. Cuando nosotros hacemos nuestros análisis, ¿sí? Cuando hacemos nuestros cálculos, tenemos siempre que recurrir a que la carga última, la carga de tensión última que nuestras geomallas pueden resistir, se van a ver afectadas por ciertos factores de reducción, que ya puede ser un factor por fluencia o el denominado creep, por daños ambientales y por instalación, ¿sí? Es decir, cualquiera de estos tres factores pueden afectar a la geomalla de tal forma que reducen de alguna manera su tensión última. Para tener esta idea más clara, comparemos esta ficha técnica de una geomalla de 200 kN, ¿no? En la cual se aprecian los factores de reducción, como mencionaba, por fenómeno de fluencia o creep, por daños ambientales que se puedan presentar y por daños de instalación, ¿sí? Si nosotros hacemos, comparando el tipo de suelo que se está aplicando, podemos obtener el factor de reducción, que es simplemente la multiplicación o el producto de los tres, de los factores que se han determinado. Podríamos tener, para un caso de una geomalla de 200 kN, un factor de reducción producto de 1.92, y entonces la resistencia que nosotros usaríamos en nuestros diseños ya no sería 200, sino alrededor de 104.2 kN por metro, para tener una idea precisa de cómo funcionan esto. Lógicamente, nosotros para poder obtener estos factores de reducción tenemos una diversidad de laboratorios de geosintéticos en los cuales llevamos a cabo diversas pruebas, diversos ensayos para verificar la calidad y la estandarización de nuestras geomallas. Para comentar algo más sobre estos elementos, bueno, como comentaba, es un elemento flexible, ¿no? Los muros Terramesh, los muros de suelo reforzado con estos sistemas, son materiales flexibles. Si en caso se presentara algún tipo de asentamiento, este sistema simplemente se deforma, adquiere la forma del terreno, pero no tiene mayor problema, no genera una inestabilidad ni tampoco una falla, ¿no? Otro tipo de sistemas, como por ejemplo un muro de concreto, en caso de que se presente algún asentamiento, este se asienta, se fisura y ya falló. No hay forma de salvar o socorrer a ese muro de concreto. No queda otra más que quitar ese elemento y volver a conformar un nuevo muro. Sin embargo, cuando hablamos de elementos de suelo reforzado con Terramesh, tenemos la ventaja de que si en caso se presenta algún fenómeno de estos, este elemento se adapta a la situación y sigue trabajando, no hay mayor problema. De hecho, que un suelo reforzado necesita un relleno compactado seleccionado, ¿sí?
se requiere un material de préstamo que cumpla con ciertas condiciones, pero hay casos en los cuales en los análisis podemos hacer uso o podemos tomar en consideración el suelo inicial, el suelo propio del terreno, y si éste satisface las necesidades en los análisis, puede hacerse uso de este mismo material. Como bien se aprecia, el paramento frontal de este tipo de sistema protege de la erosión, ¿correcto? Como es un paramento rocoso, un paramento de piedra, puede tener una resistencia a la erosión, a los impactos, y es por eso que se usa mucho en cruces de alcantarillas, incluso en cruces de ríos, y como lo vamos a ver más adelante, hasta en estribos de puentes. Y este es un plus, ¿no? Un plus que ya lo había comentado anteriormente. Este tipo de sistema no requiere mano de obra especializada, ni tampoco equipos especiales. Puede la misma población de la localidad trabajar en este tipo de sistemas, en estas estructuras, y digamos, las herramientas básicas que necesitan son muy simples, son alicates, top tools, cosas muy sencillas de conseguir y que les permiten trabajar con estos sistemas, ¿no? Es justamente ello lo que permite que entidades como Trabaja Perú justamente generan muchos proyectos con este tipo de soluciones que permiten a la población poder tener algún acceso a un trabajo, ¿no? A un puesto laboral. Este es otro factor muy importante, su funcionamiento es inmediato, ¿correcto? Cuando nosotros ejecutamos un suelo reforzado con estos sistemas, se conforma la estructura, se conforma el elemento, y una vez que ya está conformado, este elemento entra en funcionamiento. No necesita, como otro tipo de soluciones, que alcance su resistencia máxima, que es retirar los encofrados, no. Este sistema se conforma, se desarrolla, se ejecuta y entra en funcionamiento de manera inmediata. Bueno, dependiendo de los espacios o del tipo de proyecto que se va a ejecutar, estos suelos reforzados ya pueden ser con gradas, ¿sí? Puede funcionar como una escalinata, o puede ser completamente vertical, dependiendo del espacio o el tipo de estructura que se requiere, o incluso puede ser inclinado como en el caso de un talud reforzado. Y justamente estamos apreciando ahora un talud reforzado con un Terramesh verde, el cual ha generado una integración con la naturaleza al permitir que crezca la flora de la zona, ¿no? Vemos cómo se está revegetando todo ese talud, y justamente es lo que se requiere, ¿no? Que genere el menor impacto ambiental posible en la localidad. Para todo ello, Macaferri hace uso de los manuales de diseño más especializados, normas europeas, normas americanas, y también propias experiencias que hemos obtenido a través de todo este tiempo conformando o ejecutando este tipo de proyectos. Pero, ¿cómo se puede diseñar un Terramesh? ¿Sí? ¿De qué manera nosotros podemos garantizar que cumpla con todos que cumpla con la estabilidad que uno requiere? Para ello, en Macaferri contamos con softwares especializados que nos permiten diseñar y llevar a cabo los análisis. En este caso, para un suelo reforzado, usamos el software MaxStars, que nos permite hacer verificaciones por estabilidad global, estabilidad interna, asentamientos, estabilidad de taludes, estabilidad, análisis estáticos y pseudoestáticos. Además, una vez que nosotros realizamos los análisis, nos emite un reporte, ¿no? Y este reporte nos brinda la información sobre los factores de seguridad que se han determinado, si se cumple o no con los factores de seguridad, ya sea en casos de análisis estáticos o pseudoestáticos, y también nos brinda la información sobre el tipo de las geomallas que se van a necesitar en caso lo requiera, ¿no? Todo ese tipo de información. Hasta este punto he hablado de lo que son suelos reforzados, muros de suelos reforzados, y ahora quiero hacer un quiebre para entrar en algunos sistemas de drenaje. Pero me gustaría saber si de lo que hemos visto hasta el momento tienen alguna duda, alguna consulta que quisieran compartir, quisieran revisar. Ah, ok, ingeniero Leoncio, ¿qué tal? Sí, efectivamente, cuando hablamos de un suelo reforzado, necesariamente necesitamos tener un suelo de buenas características, ¿correcto? Buenas noches, ingeniero. Se requiere un suelo que sea, por lo general,
ahorita no tengo los parámetros, pero se requiere un suelo que cumpla con ciertas condiciones, ¿no? De peso específico, de ángulo de fricción y cohesión, que puedan satisfacer las necesidades del proyecto. En caso de que no se cuente con un suelo bueno de repente en el lugar o en el lugar del proyecto, se pueden hacer análisis considerando las propiedades del suelo propio, ¿no? Del suelo donde está ubicado el proyecto, y si dentro de los análisis satisface las necesidades de estabilidad, podrían hacerse uso de este mismo suelo, ¿no? Pero sí se recomienda un suelo de mejores características. Luego yo le puedo, de repente, a través de un correo, describir de mejor forma las características que el suelo necesita. No lo tengo ahorita a la mano, la verdad, pero ahí le puedo recomendar el suelo según la norma AASHTO y cuáles son los parámetros de peso específico, fricción y cohesión que se recomiendan para poder tener los mejores resultados. ¿Alguna otra consulta tal vez sobre lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, en caso no lo haya, podemos al final volver a revisar de repente si tuvieran algunas consultas. Ahora me gustaría hablar sobre algunos sistemas de drenaje que manejamos dentro de las diversas soluciones que McAfee tiene y que puedan ser de utilidad en los proyectos que ustedes van a estar desarrollando. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos en este caso una vía con un muro de contención, pero que no ha sido adecuadamente instalado para poder evitar presiones hidrostáticas, ¿sí? El empuje hidrostático. Entonces, este empuje hidrostático se presenta, empieza a deteriorar el muro, empieza a inclinarlo, ¿sí? Este se va deteriorando más hasta que llega un momento en que puede hacer colapsar el muro y pueda tener alguna implicación, pueda generar algún accidente, algún problema dentro de la vía. Pero entonces, ¿qué pasaría si nosotros, cuando conformamos o cuando diseñamos este muro de contención, consideramos elementos filtrantes, elementos drenantes y un elemento de conducción que puedan justamente tomar todo este flujo hidrostático que se pueda generar por napa freática o por infiltración de lluvias y evacuarlo de manera adecuada? Para ello justamente contamos con geocompuestos de drenaje, que no es más que un material fabricado y ensamblado utilizando, como bien lo indica su nombre, dos o más geosintéticos. Cuando hablamos de un geocompuesto de drenaje, estamos hablando de dos geosintéticos que son, por lo general, una capa de geotextil, como se aprecia en la imagen, un geomanto o núcleo drenante que está en la parte interior, el cual va a evacuar finalmente el flujo de agua, y otra capa de geotextil no tejido. Las dos capas de geotextil no tejido funcionan como material de filtro, de tal forma que permiten el paso del agua, pero no permiten la migración de finos. De esta forma se evita pues que esta solución se colmate, se dañe y se taponee, ¿no? Entonces, la forma en que se trabajaría con un geocompuesto de drenaje es la siguiente, ¿sí? El geocompuesto se ha instalado en la parte posterior del muro de contención. Este mismo recoge el agua y la canaliza a los sistemas de drenajes auxiliares, ¿sí? A través de la tubería que se instala en la parte inferior. Como se puede apreciar en la imagen, vemos una vía que se está ejecutando y en la parte izquierda podemos apreciar cómo están conformando una trinchera drenante con el uso justamente de un McDrain. McDrain es el nombre con el que denominamos el compuesto de drenaje, en el que se aprecia que este McDrain tiene en la parte inferior una especie de bolsa o capucha que facilita el ingreso de la tubería y permite que esta instalación sea de manera muy rápida, muy sencilla, y podemos avanzar de manera, digamos, más rápida que cuando se aplica la tradicional solución denominada drain francés, como lo vamos a ver más adelante. La idea es que cuando nosotros tenemos nuestro pavimento, nuestra carpeta asfáltica y se generan lluvias, pues la napa freática sube y esto trae problemas a la carpeta asfáltica que se tiene conformada, generando este tipo de problemas, ¿no? Accidentes, baches, huecos, problemas que siempre traen algún tipo de incomodidad en las vías.
Pero ¿cuál es la idea principal o cómo podemos solucionar ese tema? Mediante drenes, ¿sí? Mediante drenes. El típico dren que se sabe conformar hasta el momento es una tubería perforada en la parte inferior, las paredes de nuestra excavación cubiertas con un geotextil que funcione como material de filtro y un material gravoso, ¿no? Un grava que pueda funcionar de tal manera que el agua pueda recorrer ese camino y llegar a la tubería y finalmente evacuar. Cuando hablamos de tuberías perforadas, hablamos de las tuberías que se pueden apreciar en la imagen, ¿sí? Es una tubería corrugada que tiene estas perforaciones que se pueden apreciar en la imagen, que permiten justamente el ingreso del agua hacia el interior, y el interior, que no se aprecia muy bien acá, pero es liso, ya lo dirige el flujo hacia el lugar de evacuación. Entonces, tradicionalmente tenemos nuestro tren. ¿Y qué pasa? Cuando llueve o cuando la napa freática se eleva, pues este dren permite deprimir esa napa freática, ¿no? Reduce el nivel o la superficie freática, evitando que pueda perjudicar o dañar nuestra vía. Tal como se aprecia acá, tenemos los drenes instalados, se ha generado la lluvia, se genera pues esta elevación de la napa freática, pero los drenes, como comentaba, permiten descender ese nivel, ¿sí? Permiten deprimir el nivel de la napa freática y mantener nuestra carpeta asfáltica sin mayor problemas. Entonces, cuando hablamos de geocompuesto de drenaje, el que vimos hace un momento en la carretera que estaban instalando es este geocompuesto, McDrain TD, ¿sí? El cual ya tiene como comentaba, esta bolsa o capucha que permite que se ingrese la tubería de manera más sencilla, ¿sí? Esta tubería, por lo general, es una tubería de 4, 6, hasta 8 pulgadas para que permita pues, la evacuación del agua. Y la idea o su instalación es la siguiente, ¿no? Se tiene el corte que se ha hecho, ¿no? La excavación, se coloca el geocompuesto, la tubería en la parte baja, y esta excavación se rellena ya no con grava, como se comentó inicialmente, sino con un suelo permeable, ¿no? Puede ser una arena, tal vez, que permita un fácil acceso del líquido, ¿correcto? A diferencia de la tradicional tren francés, la idea es aquí que el agua ingresa a través de este compuesto, este elemento que se ve acá, y lo dirige rápidamente hacia la tubería, la cual la tubería evacúa finalmente el agua, ¿no? Ya no es el otro sistema que era la grava, ¿no? La grava permitía el flujo del agua hasta la tubería, pero hay estudios que indican que el recorrido que hace el agua en la grava conlleva mayor tiempo, conlleva menores caudales que con un sistema como un geocompuesto de drenaje. Adicional a ello, tenemos en la parte izquierda el típico tren francés, ¿no? Que como ven, se requiere una excavación mayor para que pueda entrar un operario, ¿no? Un personal que pueda trabajar en conformar este sistema. Requiere también la instalación de tubería, la instalación de grava, ¿no? y la instalación de geotextil en todo alrededor de las paredes. Sin embargo, cuando hablamos de una trinchera drenante con el McDrain, con un compuesto de drenaje, la excavación es de un menor ancho, ¿no? Simplemente hacer una excavación tal vez de 30 centímetros que permita el ingreso de la tubería. Como comentaba, la tubería es generalmente de 4 o 6 pulgadas, y este sistema se conforma de manera más rápida, más sencilla, y nos permite tener mejores rendimientos incluso. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de los sistemas que se han estado desarrollando ya sobre suelos reforzados y drenajes. Acá podemos apreciar cómo ya están amarrando los elementos o las cajas que conforman los sistemas Terramesh, ¿sí? Acá están los equipos conformando ello. Se aprecia las colas de los Terramesh. Aquí ya se puede ver cómo se ha ido avanzando. Ya tenemos un equipo mucho más grande que está conformando las cajas. De igual forma, acá tenemos este equipo que está conformando las cajas, rellenando las piedras y las colas de los Terramesh, ¿sí? Siempre se recomienda verificar las medidas, ¿no? Para que no perdamos el estándar en la instalación de estos sistemas. Esto también es un punto que me gustaría tocar. Cuando nosotros instalamos, ya sean elementos Terramesh, System o gaviones, ¿no? A veces usan mucho lo que son estos encofrados. Sin embargo, el encofrado no es necesario para la instalación de gaviones o de Terramesh, ¿sí?
La finalidad del encofrado en este tipo de sistemas es simplemente dar un acabado cara vista, ¿no? Un tema estético, pero no es necesario para su funcionamiento o para su instalación, ¿no? Entonces, si ustedes requieren aplicarlo para dar un mejor acabado, pueden usarlo, pero no es necesario para, digamos, poder conformar la estructura. Aquí de igual forma, ¿no? Vemos como un encofrado, simplemente para dar el acabado cara vista que se aprecia, ¿no? Pero no es necesario para poder conformar la estructura. Aquí ya podemos apreciar que se ha ido avanzando, tenemos el muro de suelo reforzado, los terramesh que están instalados en la parte baja, las geomallas que se ven en esta plataforma y ya se viene incluso rellenando con el material, con el relleno estructural que se recomienda, ¿no? Aquí también, como se comentó anteriormente, una vez que nosotros conformamos las cajas de los Terramesh, posterior a ello se coloca un geotextil, como les había comentado, para que funcione como filtro. De tal forma que a la hora que se rellena acá con el suelo, con el relleno estructural, no migren los finos hacia esta zona, ¿sí? Sino que se queden aquí atrapados gracias al geotextil. Aquí igual forma vemos ya los Terramesh con su geotextil aplicado y las colas de los Terramesh que se han conformado. Acá tenemos una recomendación también bastante importante, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con los muros Terramesh, el elemento Terramesh se instala en esta zona, ¿sí? La caja, y posterior a la caja se recomienda se recomienda que 1 metro detrás de se pueda emplear compactación con maquinaria pesada, ¿sí? Y justamente en este metro que se indicó de espacio, se hace también compactación, pero ya con equipos menores, ¿no? Con un equipo más liviano, de repente un pisón, un pato, ¿no? O algún equipo que permita generar también compactación, pero que no tenga un impacto en el paramento frontal, ¿no? Que no genere esfuerzos ni vibraciones que puedan perjudicar el paramento frontal. Aquí vemos ya cómo se sigue conformando, se sigue logrando la compactación, ¿sí? La compactación siempre se tiene que llegar a un 95% del proctor, entonces la compactación tiene que ser la más adecuada posible, pero siempre siguiendo la recomendación que les había comentado anteriormente. De igual forma, estos elementos, con estos muros de suelo reforzado podemos alcanzar grandes alturas, ¿sí? Tenemos alturas de hasta 25, 27 metros en algunas chancadoras de algunas minas, y funcionan completamente normal. Acá tenemos en Goldfields, en Cajamarca, y justamente es un chancadora como conformaron estos muros, que trabajan de manera adecuada, sin mayor problemas. Y aquí podemos observar algunas estructuras que también se han conformado. Por ejemplo, este es en la carretera Yurimagua-Munichis, ¿sí? En San Martín, donde se ha hecho una especie de muro mesa, ¿sí? Porque hay acá Terramesh en la parte derecha, Terramesh en la parte izquierda. Esto se va a conformar de tal forma que va a cerrar en la parte superior, conformando la plataforma donde va a ir la vía. Y se puede apreciar, ¿no? Cómo se está aplicando acá el Terramesh, el geotextil, las colas de los Terramesh, y bueno, la maquinaria que ya empieza a traer el material de relleno. Este es igual el mismo proyecto, como se viene desarrollando y conformando. Y también en este mismo proyecto hay sectores en los que se instaló Terramesh verde, ¿correcto? Este Terramesh verde, como le comentaba, está recomendado para que pueda generarse revegetación en la zona, pueda generar el crecimiento de flora, y en este caso específico de este proyecto se instalaron en los pases de alcantarillas, ¿sí? Para poder dar la facilidad. Acá podemos ver un Terramesh System, y justamente en el paso de alcantarilla ya se colocó un Terramesh verde, ¿sí? Acá se puede ver justamente el cambio, ¿no? El Terramesh System, Terramesh verde. Este es un muro que se desarrolló en Brasil justamente para solucionar un problema de inestabilidad, ¿sí? El mismo muro. Este es un proyecto ya aquí en Perú este es para la Irsa Norte, ¿no? Es un muro de suelo reforzado con Terramesh, escalonado, ¿no? No se puede apreciar muy bien, pero está escalonado. Este es el mismo muro. Esto es en Bagua también para Irsa Norte. Irsa Norte, como acá está. También tenemos para pases de alcantarillas, ¿sí? Pases de alcantarillas se puede conformar sin ningún problema.
ya que este proyecto es interesante porque esto es para irse a norte también, podemos ver cómo se generan estas plataformas y que posteriormente permiten revegetar, conformando este tipo de sistema. Miren, tenemos acá unos terramesh escalonados, ¿sí? Y generando estas plataformas que han permitido revegetar y dar un acabado mucho más integrador con el ambiente. También muros de suelo reforzado con terramesh, escaleras disipadoras con terramesh también se pueden aplicar de manera correcta, ¿no? Incluso hay acá en la parte superior una especie de dique, que se ha conformado de dique para poder retener, en caso haya un recrecimiento de esta quebrada, retenga esto, no permite el flujo directamente y se pueda, digamos, pueda dar espacio a que las velocidades se reduzcan, ¿no? No traiga arrastre de detritos que puedan afectar a la población en las zonas bajas. Igualmente, acá tenemos un muro terramesh que está dando pase a una alcantarilla, ¿sí? Alcantarillas. Diversos tipos de estructuras en las cuales se han aplicado los terramesh. Proyectos de muros terramesh que se han conformado en diversas obras. Y también esto es algo importante, ¿no? Se pueden aplicar los muros terramesh, incluso muros de gaviones en algunas condiciones, para conformar lo que son estribos de puentes, ¿sí? Acá podemos apreciar cómo se ha conformado esta plataforma con terramesh y en la parte superior ya se ha generado el estribo propiamente del puente, ¿sí? Acá tenemos también como la plataforma se ha conformado, tenemos el estribo, y finalmente el puente que está instalándose ya en este estribo final, ¿no? Acá se puede apreciar mejor. De igual manera, con estos sistemas podemos emplearlos para lo que son diques, el crecimiento de estos mismos diques, ¿sí? Se pueden conformar estos elementos de tal manera que puedan permitir la generación de diques y obviamente siempre también llevan lo que es geomembrana para evitar la infiltración de líquidos, ¿sí? Acá está. El terramesh que se ha empleado para conformar el dique. Y en la parte posterior se puede apreciar lo que es la geomembrana para lo que es evitar pues, que haya infiltración de este reservorio. También se puede usar para lo que son plataformas, para lo que son... en muchos se usa esto en minas, ¿no? Acá está para sus botaderos, sus chancadoras, ¿sí? Unos terramesh de gran altura, que tenemos alrededor de 18, 20 metros de altura. Justamente esto es para las chancadoras primarias de una mina, ¿no? Nuevamente una imagen de Goldfields en Cajamarca. Y bueno, finalmente, para comentarles que Macaferri como como una entidad técnica, como una empresa técnica, está en coordinación con las diversas entidades, con diversas empresas, diversas instituciones para poder realizar visitas técnicas, ¿sí? Para poder realizar una visita en algún proyecto determinado, alguna solución que se requiere hacer. Pueden comunicarse con nosotros y tener acceso a que nosotros podemos brindarles nuestra asistencia técnica en cualquier parte del Perú. Tenemos diversas oficinas descentralizadas que justamente son para poderlos apoyar en los diversos proyectos que ustedes puedan tener. Igualmente contamos con una central de estudios ubicada en Lima que nos permite pues darles la mayor asistencia posible en la generación de los proyectos. En caso ustedes necesiten o tengan cuenta con algún proyecto en el cual requieran nuestro apoyo, no duden en contactarse con nosotros, que estamos gustosos de poderles dar la mano, de poder apoyarlos en el desarrollo de los mismos y brindarles la mayor información posible del proyecto que estén desarrollando. Para ello, como les comentaba, contamos con una serie de softwares propios de Macaferri, ¿no? Softwares como el Macra para lo que son análisis hidráulicos, el GagaWing para muros de contención, ¿no? El MacStars, que comenté que es también para muros de contención y muros de suelo reforzados, el Macro Studio, que es un software para análisis de caída de rocas, el MacFlow, que es para análisis de drenes, ¿no? Para drenaje, y el MacGrid Design, que es para conformación de pavimentos. Asimismo, como ya lo comenté anteriormente, contamos con una gama de laboratorios para el control de calidad, control de estándares de los diversos materiales que manejamos, geosintéticos, elementos de doble torsión, fibras, entre otros.
De hecho, nosotros contamos con muchos manuales técnicos, tal vez algunos de ustedes ya cuenten con algunos de estos manuales que están de libre disponibilidad en nuestra página web. Son manuales que tienen mucha información técnica, ya sea para el uso de fibras en losas reforzadas, para refuerzo de suelos blandos, para obras de canalizaciones, obras de contención, entre otros. Y asimismo, Macaferri cuenta con un gran catálogo de soluciones en los cuales ustedes pueden conocer de manera más directa estos mismos elementos, estas mismas soluciones, tener una idea más precisa y poder tal vez con ello serles de utilidad en los proyectos que ustedes vengan desarrollando, ¿correcto? Bueno, ante ello les agradezco la oportunidad, el espacio que me han dado y si tuvieran alguna consulta, yo estoy gustoso de poder atenderlos. Eh, bueno, les recomendaría que puedan seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan conocer próximos webinars, próximas charlas, capacitaciones que podamos manejar y que puedan ser de utilidad, ¿no? Asimismo que yo les dejo mis datos, por si ustedes necesitan alguna comunicación, tienen mi correo, mi número, si necesitan ponerse en contacto, ya sea para información técnica, una visita, apoyo en un diseño, pueden contactarse con nosotros de manera totalmente libre, ¿no? Y poder tener nuestra asistencia técnica. A mí me gustaría saber si ustedes tienen alguna consulta con respecto a todo lo que hemos visto. Ya, acá en el chat veo algunas preguntas, me parece. A ver. Buenas noches, ingeniero. ¿Se debe usar para forrar con geotextil? ¿Qué cara de geocompuesto de drenaje debe ir hacia el respaldo, o sea, en contacto de la caja del Terramesh? Ok. Les comento, el geotextil que yo les comentaba se coloca posterior a la caja del Terramesh, ¿sí? Eh, es decir, si vamos a la diapositiva, por aquí teníamos, permítanme, acá lo podemos empezar mejor. En el caso del Terramesh, el Terramesh System, es justamente detrás de esta cara, o sea, se conforma la caja, esta es la cola, y detrás de esta cara que se coloca el geotextil, en una forma de C, ¿sí? No se aprecia muy bien las fotos, tal vez porque todavía está completándose el relleno estructural, pero se coloca en forma de C, de tal forma que una vez que uno procede con el relleno, este material de relleno no ingresa a las cajas a la caja del Tramesh, ¿sí? Por la presencia del geotextil, que funciona como filtro, ¿correcto? Ahora, esa es la colocación del geotextil, pero cuando nosotros analizamos ya lo que es cómo se conforman estos muros, aquí podemos apreciar el geocompuesto. Este es el geocompuesto de drenaje. Y este geocompuesto no va pegado a los elementos Terramesh, sino que va pegado a, digamos, a la superficie de corte que se ha generado para poder conformar la estructura, ¿sí? Aquí va pegado. Este geocompuesto está conformado, es una especie de sándwich, tiene una pared de geotextil, tiene el geomanto drenante y tiene otro geotextil, ¿sí? Es una especie de sándwich. Entonces, simplemente se coloca, se tiende sobre el talud de corte, va a ir pegado un geotextil y en la parte superior, cuando se conforma el relleno, va pegado también al geotextil, ¿no? De tal forma que este geocompuesto recibe eh, eh, flujo hidráulico de este lado, flujo hidráulico de este lado a través del geotextil, que, como les comentaba, evita que se colmate, y el geomanto que está en la parte interior es la que finalmente evacúa el agua hacia la tubería para que pueda finalmente retirarse esta, ¿no? Esta la otra consulta.
está. A ver. Acá, una buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Terramesh y los gaviones? Primero que nada, podemos mencionar que Terramesh es una especie de gavión, pero con cola, ¿sí? Solamente para hacerse la idea más genérica. Sin embargo, ambos materiales o ambos elementos tienen, digamos, soluciones distintas, ¿sí? Un gavión funciona para conformar muros de contención, ¿sí? Un muro de contención, recordemos que funciona a gravedad. Entonces, el muro de contención con gaviones funciona gracias a que tiene la acción de su propio peso. Sin embargo, cuando hablamos de un muro de Terramesh, ¿sí? En este caso, es la cola del Terramesh que está trabajando con el suelo propiamente de la estructura del suelo reforzado, el que está trabajando, ¿no? Y bueno, y adicional a ello, la geomalla que se ha incorporado. Entonces, son dos soluciones distintas para dos problemas distintos. ¿Sí? Como les comentaba, los gaviones están conformados para lo que son muros de contención que funcionan a gravedad, y los Terramesh para muros de suelo reforzado que funcionan en trabazón con el suelo, ¿correcto? El que está trabajando en un suelo reforzado es la cola del Terramesh con el suelo y la geomalla. El paramento solamente funciona como paramento frontal para dar, digamos, el acabado, o dar la cohesión a toda la estructura. Pero lo que trabaja en sí es la cola del Terramesh con la geomalla y el suelo, trabajando en trabazón. ¿Cómo se calcula el diámetro de la trinchera drenante o ecuaciones? Ok. Para ello, bueno, sí se tienen ciertos parámetros. Nosotros usamos un software, el MacFlow, como lo comentaba. Bueno, el diámetro de la trinchera, digamos que no es, si nosotros podemos tener, digamos, una idea más, o sea, si nosotros conocemos el terreno y sabemos qué tanto puede ser el caudal que pueda circular por esas zonas, podemos recomendar tuberías entre 4 y 6 pulgadas, que es lo más genérico, ¿correcto? Ahora, si nosotros queremos un cálculo más exacto, ya usamos el software que les comentaba, el MacFlow, que nos permite determinar exactamente los diámetros de las tuberías, el espaciamiento entre las tuberías para saber cuál es la adecuada distribución de estas para poder drenar de manera más eficaz, y con ello podríamos tenerlo, ¿no? Ese software está de libre disponibilidad en nuestra página web, o si no lo pueden conseguir, se pueden comunicar conmigo, yo les puedo brindar esa misma información para que ustedes mismos lo trabajen, ustedes mismos lo puedan usar y puedan determinar la correcta instalación de sus tuberías, ¿sí? Pero por lo general, como les comento, se conforman trincheras drenantes que pueden ser con tuberías de 4 o 6 pulgadas, es lo más general, ¿no? Salvo que si quiere algo más preciso, como les comento, ya son el otro software. Pero por lo general, entre una tubería de 4 o 6 pulgadas es suficiente. En caso de apoyo de estribos contra mesh, ¿cuál es el límite de carga en puentes carrozables? En realidad, no es que tengamos un límite de carga en general. Lo que pasa es que nosotros, como ya lo habíamos comentado, hacemos los análisis de estabilidad, ¿sí? Y en este caso consideraríamos la carga propia del estribo, o sea, el peso del estribo, las cargas circundantes, ¿sí? Es decir, la carga vehicular que pueda estar recorriendo, y si habrá alguna otra carga, de repente una estructura, alguna otra cosa ahí, se considera dentro de los análisis, y de acuerdo a ello, hacemos la corrida y verificamos cuál es el Terramesh adecuado, ¿no? Las dimensiones de la cola adecuada, el refuerzo adecuado. De repente el Terramesh no es suficiente por el tipo de cargas que va a tener, entonces se agregan geomallas. Como les comenté, las geomallas tienen diversos tipos de resistencias, pueden ser 60, 90, 120, 200. Esto va a depender mucho de las cargas que van a actuar en la estructura. Entonces, dependiendo de eso, podemos hacer uso de estos materiales, ¿no? Digamos que no hay un límite de carga, sino que va a depender de los elementos que usemos, ¿sí? Si tal vez un análisis nos indica que no es el adecuado, pues se usa otro tipo de geomalla, se usa otro tipo de Terramesh, ¿sí? Por ejemplo, yo he estado hablando ahorita de los Terramesh así en general, pero hay Terramesh con cocadas de 10x12, cocadas de 8x10, es decir, la abertura se hace más pequeña, y al ser la abertura más pequeña tiene mayor resistencia. Entonces, si es que de repente una cocada tradicional que es de 10x12 no es suficiente, se puede emplear el uso de geomallas. Si esto no es suficiente, se toma una geomalla de mayor resistencia, y si esto aún no es suficiente, pues se emplea un Terramesh de menor cocada,
o sea, de una abertura más pequeña, que tiene mayor resistencia, y se van haciendo los análisis de tal forma que obtengamos la estructura adecuada para las cargas que se han considerado. Ingeniero, ¿se puede respecto a la construcción de caja rellenado con tierra, arena, esta caja de ir forrado desde dentro con geotextil no tejido? Sí hemos tenido casos en los que por necesidad se ha empleado esto. Sin embargo, esto habría que tenerlo en consideración desde la concepción del proyecto, ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos los análisis, dentro de los análisis que hacemos, consideramos que el relleno de las cajas del Terramesh están hechas con piedras y colocamos propiedades de porosidad, de peso específico de la piedra. Entonces, si uno va a considerar que no tiene piedra en la zona de repente, puede hacer uso de las propiedades del suelo. Ahora, si el problema es que no tiene piedra en la zona, en lugar de usar un Terramesh System, puede usar un Terramesh verde, como le había comentado. Este Terramesh verde no necesita relleno de piedra. Acá está justo la imagen. El Terramesh verde, para que tengan la idea más precisa, en la parte posterior se coloca suelo agrícola. Suelo agrícola de tal forma que permita la revegetación justamente de la flora de la localidad. Y posterior a este suelo agrícola, en una longitud de, o sea, 1 metro por detrás de del paramento inclinado, es el suelo agrícola. Y posterior a este suelo agrícola, ya se coloca el relleno estructural. Entonces aquí ya no habría necesidad de usar piedra. Si su problema es que no cuentan con piedra, pueden hacer uso de este sistema de repente, ¿no? Que se les adecua de mejor forma tal vez. Si es que ese es el problema con el que tienen, ¿no? Caso contrario, considerarían, como le comenté, desde la concepción del proyecto, que el Terramesh sea relleno con suelo. No es lo recomendable, eso sí, no es lo recomendable porque el suelo, pues, o sea, si se coloca geotextil para contener este suelo y si en algún momento este geotextil se rasga, el suelo va a romperse, el suelo va a caer, se va a perder y ya no va a tener la cohesión que sí tendría un relleno de piedra, ¿no? Porque el relleno de piedra no se va a caer, la malla no lo permite. En cambio el suelo sí puede, es un material deleznable que se puede caer. Entonces habría que tener en cuenta esas consideraciones. ¿Cuándo usa geomalla vulcanizado uniaxial y cuándo biaxial? Ya, en este caso, primero que nada, el vulcanizado no es más que digamos, la forma en que le dan un mayor refuerzo a la geomalla, pero vamos a recordar que para el uso de elementos de suelo reforzado se usan geomallas uniaxiales únicamente, uniaxiales, ¿sí? Porque la idea es que este refuerzo funcione de manera horizontal y en la dirección perpendicular al corte de la estructura que se está conformando. Una geomalla biaxial se usa, pero para mejoramiento de suelos blandos, en una vía de repente, ¿no? De repente tenemos un pavimento, una vía cuya base, cuyo suelo base no tiene las mejores condiciones, no tiene una capacidad portante alta. Entonces ahí se emplea geomalla biaxial para mejorar esta capacidad portante, para elevar su capacidad portante, ¿no? Entonces son dos aplicaciones distintas, ¿sí? Geomalla uniaxial para conformación de muro de suelo reforzado y la biaxial para mejoramiento de suelos blandos en pavimentos, ¿sí? A ver, quiero ver si hay otra pregunta. No. Creo que esas son todas, creo. Sí, esas son todas las preguntas. Me gustaría saber si tienen alguna consulta adicional o eso es todo de repente. No sé si tienen alguna duda adicional, algo que no les haya quedado completamente claro. Bueno, en todo caso, igual me gustaría hacerles una invitación. El próximo sábado, el sábado 20, estaré presente en el Colegio de Ingenieros a las 9:30 de la mañana para poder compartir con ustedes y con todos los asistentes otra charla sobre nuevas tecnologías en soluciones de doble torsión, donde podré hablar o explayarme más sobre elementos de doble torsión, como aviones, colchones,
y sus diversas aplicaciones, ya sea en defensa ribereña, en obras viales y entre otros, ¿no? Si ustedes disponen del tiempo y desean de repente compartir esta información, el ingreso es totalmente libre para que ustedes puedan participar y bueno, espero poder contar con su presencia tal vez. Si no hubiera más dudas, conmigo espero que haya sido de utilidad esta información, espero que les haya servido y como les comentaba, si tienen alguna consulta adicional que hacer, pueden comunicarse conmigo a través de las redes, a través del correo o de mi número para poder absolver sus dudas. Acá creo que hay otra consulta. Ah, ok. Bueno, les agradezco. Si tuvieran alguna duda adicional, se comunican conmigo. Bueno, ¿alguno de los participantes, alguna última consulta antes de cerrar? Bueno, muchas gracias, ingeniero Hugo Chilcón. Muy didáctica la exposición. Y les agradecemos a todos su participación también, ¿no? Gracias, ingeniero. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, igual. Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos poder contar con mayor participación con ustedes para poder darles esta información a los colegas y cuenten con nosotros en cualquier momento. Muy amables, gracias. Ok, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.